Hola, hola, Dios les bendiga. Hoy continuamos con nuestra serie La Biblia, el libro más importante. Y hoy nos corresponde la lección número 5. La Biblia genera fe. Así que quédate con nosotros para concluir con esta serie hermosa. Y el objetivo de esta lección es enseñar a los niños que la palabra de Dios es una fuente poderosa para desarrollar y fortalecer su fe. Nuestro texto bíblico de hoy es Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Este es el visual que vamos a estar utilizando para nuestro texto bíblico. Las orejas con el cabello vamos a conseguir en el material de la lección número 5. La palabra fe es el recurso que vamos a estar utilizando, que también utilizamos en la lección número 4, la palabra, la Biblia en mi boca. Y la vamos a estar utilizando a lo largo de esta lección número 5. Y pues nuestro recurso de la Biblia es también un recurso que vamos a estar utilizando en toda la serie. Entonces, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y nuestra dinámica se titula Confío en ti. Vamos a formar parejas entre los niños y uno de los niños de cada pareja se vendará los ojos, mientras que el otro lo guiará por un pequeño recorrido por una serie de obstáculos simples como sillas, cojines, lo que usted tenga al alcance en su aula. El niño que tiene los ojos vendados debe confiar completamente en las instrucciones de su compañero. Después del juego, pregunte a los niños cómo se sintieron al confiar en su compañero sin poder ver. Y relacionemos esto que acabamos de hacer con cómo confiar o cómo podemos confiar en Dios incluso cuando no vemos la solución a nuestros problemas. También esta dinámica va a incentivar al niño a tener fe y confianza en el Señor. Indíquele a los niños que aunque no podamos ver, aunque no podamos ver el resultado de las cosas inmediatas, Dios está obrando en pequeñas cosas, en pequeños detalles. Solo debemos de confiar en Él ciegamente, aún sin verlo. Podemos confiar en Dios y saber que Él, a través de su palabra, nos guiará y fortalecerá si solo confiamos y tenemos fe en Él. Ahora vamos con el momento de contar la historia bíblica a los niños y para ellos les quiero mostrar el material que vamos a estar utilizando. En la lección número 5 usted va a poder encontrar el material. Por aquí yo lo tengo, los diseños del mar, aquí yo lo he puesto. Esta es una caja, miren la caja, mira el tamaño de la caja, de mi caja. Yo no he forrado para que usted vea que es una caja que yo conseguí, es una caja que yo tenía y pues usted va a poder utilizar la caja del tamaño que usted tenga siempre y cuando sea lo suficientemente larga para usted poder meter su mano por detrás y poder hacer el movimiento. Ya que mire, yo he hecho la línea aquí, yo he hecho aquí la línea para poder guiar a Pedro hacia Jesús. Miren por acá, yo lo forré para que usted pudiera ver que es una caja. Y pues yo lo que he sellado toda la caja, la parte de donde se abre, yo la he sellado y he abierto, he colocado esta abertura para yo poder meter mi mano y así poder mover los personajes que he pegado en cartulina y he pegado sobre un bajalengua para poder tener movimiento. Pues aquí en el material usted va a encontrar una hoja donde va a encontrar el personaje y una línea del mar, pero también va a encontrar otra hoja con las líneas del mar y en total son 4 líneas, pero yo he impreso una más para poder que se vea, que cubra toda mi caja y he puesto, miren, una aquí atrás. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es imprimir, depende del tamaño de su caja, imprimir y sacar una copia más, una copia extra o 2 copias extra para que cubra toda su caja. Y pues por acá yo he cubierto con goma eva azul y un poquito de escarchado. Y por aquí arriba solo es papel de color azul. He abierto mi abertura por acá, la he abierto con mi exacto. Y pues en el material van a encontrar el molde para hacer el barquito. El barquito de cartón, miren, es cartón. Yo he pegado sobre la base y he colocado este mecatillo para decorar y he pintado con un marcador
marrón, no está forrado, es solo el cartón. Fíjense que yo lo he dejado tal como está. Este es el modelo del barco con el molde que me ofrece el material. Los personajes he puesto con cartulina y fíjense que yo he colocado como palitos de altura para que se mantenga firme y he pegado en la base del barquito con silicona caliente. Entonces, este es el diseño, totalmente sencillo, pero que a los niños les va a encantar. Así que vamos a contar la historia para que usted sepa cómo narrársela a los niños. Nuestra historia está basada en Mateo capítulo 14, versos 22 al 32. Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca para ir al otro lado del lago. Después de esto, Jesús subió a una montaña para orar solo. Cuando llegó la noche, estaba solo allí. En ese momento, el barco ya estaba en medio del lago y las olas lo golpeaban fuerte porque el viento soplaba en dirección contraria. Temprano en la mañana, Jesús fue donde estaba el arca, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua, se asustaron y dijeron: ¡es un fantasma! Y gritaron de miedo. En ese momento Jesús dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces Jesús le respondió: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero sin embargo, cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Luego gritó: ¡ayuda! ¡Ayuda, Señor! Inmediatamente Jesús extendió la mano, tomó a Pedro y le dijo: ¡cuán poca es tu fe! ¿Por qué dudaste? Entonces los dos subieron a la barca y el viento cesó. La palabra de Dios genera fe. Jesús dijo a sus discípulos que cruzaran en la barca al otro lado del lago, y mientras cruzaban, el viento se hizo más fuerte, las olas se volvieron turbulentas y tuvieron mucho miedo. ¿Alguna vez has estado en medio del mar de noche y además has tenido olas muy grandes y fuertes chocando contra el barco? Bueno, me imagino que no puede ser agradable. Seguramente los discípulos de Jesús pensaron: vaya, si Jesús estuviera aquí con nosotros, podría ayudarnos. Sin embargo, Jesús les había dicho que fueran delante de él porque quería enseñarles una lección sobre la fe. Pero, ¿cómo hizo Jesús esto? Jesús quería que aprendieran a usar su fe en medio de situaciones difíciles, y lo hicieron. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, se asombró y, queriendo caminar sobre él en el agua, fue con Jesús. Jesús le dijo a Pedro: ven. Y a causa de esta palabra, Pedro tuvo fe y comenzó a caminar sobre el agua, así como caminaba Jesús. Maravilloso, ¿no? Mientras Pedro estaba en la barca, tuvo mucho miedo, pero después de escuchar a Jesús llamándolo para que viniera a él, Pedro tuvo fe y salió de la barca. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro para tener tanto coraje? Es la palabra de Dios la que genera fe en nuestros corazones. Hoy en día, la forma en que escuchas la voz de Jesús es a través de la Biblia. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque al leer la palabra, tu corazón se llenará de fe. Pero, ¿por qué necesitas fe? Se necesita fe para orar, creer en los milagros y, como Pedro, experimentar un milagro. Pedro solo tuvo fe por la palabra de Jesús, y lo mismo será contigo. Cuanto más leas la Biblia, más fe tendrás. La fe viene por el oír. La Biblia dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esto significa que usted necesita escuchar la palabra, escuchar las historias bíblicas, escuchar las enseñanzas bíblicas, y al seguir estos principios tendrá fe. Dios usa la boca de las personas que tienen fe para hablarte. Por lo tanto, cuando escuchas a alguien hablar la palabra de Dios con fe, también aprendes a creer. Pedro escuchó a Jesús y pronto tuvo fe. Necesitas aprender a escuchar la palabra de Dios.
No tiene sentido ir a las reuniones de la iglesia, al culto o a la escuela dominical y no escuchar a la gente que enseña acerca de la Biblia. Necesitas aprender a escuchar. Si juegas y no prestas atención a la palabra de Dios, no la escucharás. Cuando estás en la escuela y el maestro está enseñando algo nuevo, no puedes jugar, porque si juegas y no prestas atención, no podrás aprender, porque no escucharás lo que el maestro tiene que decir. Pero si prestas atención y escuchas, aprenderás, porque sus palabras entrarán en tu mente y comprenderás las enseñanzas. Por eso escuchar es muy importante. ¿Por qué Pedro tuvo valor de bajarse de la barca a pesar de que las olas temblaban de un lado a otro? ¿Qué opinas? Tenía valor porque tenía fe, pero ¿Pedro llevaba chaleco salvavidas? ¡Claro que sí! Pedro usaba el chaleco salvavidas de la fe. Pedro tuvo fe cuando escuchó a Jesús decirle ven. Cuando Pedro escuchó esta palabra, creyó que podría caminar sobre el agua. Así que, ¿quieres tener fe? Aprende a escuchar y nunca dudar de la palabra de Dios. Piensa por un momento. Los otros discípulos también estaban en la barca. Pero, ¿por qué solo Pedro caminaba sobre el agua? Esto sucedió porque solo Pedro tenía fe, mientras que los demás discípulos tenían dudas. Por lo tanto, nunca dudes de la palabra de Dios. Cuando Dios te dice que ores por una persona enferma, debes orar. Cuando Él te dice que le cuentes a alguien acerca de su amor, debes hablar. Debes entender algo muy importante. Pedro no caminó solo sobre el agua, caminó con Jesús. ¿Alguna vez te has imaginado caminando junto a Jesús sobre el agua? Esto significa que cada vez que Jesús te elija que hagas algo, Jesús estará contigo. Pedro recibió el milagro porque no estaba solo. Jesús estaba con él. Recuerda que cuando Jesús te diga que hagas algo, Él estará contigo todo el tiempo. Vamos con la dinámica y se titula El teléfono de la fe, y el objetivo es demostrar cómo escuchar y compartir la palabra de Dios puede fortalecer nuestra fe. Los materiales que vas a utilizar son una cuerda o un hilo o una lana suficiente para conectar los dos vasos. Vas a necesitar dos vasos plásticos, dos vasos descartables, y vas a abrir la abertura, vas a perforar el fondo de cada vaso y vas a pasar un extremo del hilo a través de la perforación. Vas a hacer un nudo dentro del vaso para que el hilo quede fijo. Cada teléfono tendrá dos vasos conectados por un hilo, por una lana. Y vamos a preparar algunos versículos bíblicos que hablen sobre la fe. Y esto lo vamos a escribir en pequeños papelitos. Vamos a dividir a los niños, a los participantes en parejas, y vamos a darles un teléfono hecho de vasos y cuerdas. Estos vasos también ellos pueden participar en la creación para que se haga más divertido. Un niño va a ser el mensajero y el otro va a ser el receptor. Para el niño mensajero, usted va a seleccionar uno de los versículos bíblicos que ha preparado y se lo va a leer al niño, al mensajero, en voz baja en su oído. Y a través del teléfono de vasos vamos a asegurarnos de que el oyente lo escuche claramente a través del vaso. Ya hemos jugado esta dinámica varias veces, ¿no? Yo estoy segura que usted también conoce esta dinámica, donde el mensajero da un mensaje a través de este teléfono con una lana. Tiene que estar bien estirado para que el mensaje pueda escucharse, y el receptor puede oír, y luego él va a decir en voz alta lo que el mensajero le dijo a través del teléfono. Y bueno, al final usted va a llamar a todos los niños y van a compartir, ¿no?, su experiencia escuchando el mensaje. Tal vez el niño no se recuerde de todo el mensaje como tal, pero algo le va a quedar de la palabra de Dios y eso va a ser significativo. Entonces es importante oír la palabra de Dios, escucharla, porque la palabra de Dios genera fe en nuestras vidas. Este es el mensaje que debemos de impartir a los niños, así como Pedro tuvo fe. Él fue, no solo estaba en la barca, él estaba con otros discípulos, pero Pedro tuvo fe. Fue valiente. La fe genera valentía en nuestras vidas porque sabemos que no estamos solos, que Jesús está con nosotros, y eso es lo más importante. Bueno, amados maestros, para la manualidad con los niños también tenemos unas orejitas graciosas para ellos. Fíjense que en el material, miren, lo van a encontrar de esta manera, y dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esto vamos a recortar, vamos a dejar que los niños recorten las orejas
la línea y le vamos a entregar, ¿no?, una cartulina, miren, para que ellos puedan pegar sus orejitas. Solo tenemos que doblar, no sé si se ve aquí, tenemos que doblar para poder pegar de extremo a extremo y ellos van a llevar sus orejitas a casa. Esta es la manualidad para los niños. Vamos a mostrarles ahora la canción para esta lección. En el material ustedes van a encontrar la canción de sugerencia, es la misma de la lección número 4, pero yo traigo otra sugerencia, y esta la he cantado con mis niños, sobre la fe por el oír la palabra de Dios. Así que vamos a utilizar los visuales que hemos utilizado para el texto bíblico para poder cantar esta linda canción. La fe es por el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 lo dice suficiente. Romanos 10:17 lo dice suficiente. La fe es por el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Bueno, amados maestros, hemos llegado al final de esta serie tan hermosa, la Biblia, el libro más importante. Para ti, ¿cuál es el libro más importante? Esperamos que te haya agradado y haya sido de mucha bendición para sus vidas y para la vida de sus niños en el ministerio infantil. Y queremos compartir con ustedes el link para adquirir este material si aún no lo han adquirido. Y también en la tienda virtual van a conseguir más materiales relevantes, no solamente sobre el mes de la Biblia, sino también materiales que puedes utilizar en tu escuela dominical. Saludos y no se olviden de darle like a este video, activar la campanita de notificaciones y compartir con otros maestros este material si de verdad lo consideras relevante. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima serie.